Hola querido público de Inclusona, es un gusto acompañarles en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, es Martín Di Lucio. Él es fundador de Integrarte, ha trabajado en Mercado Pago, en Mercado Libre, sabe tocar batería y le gusta, entonces creo que vamos a tener una charla muy amena y le voy a dar paso a Martín para que él se pueda presentar con más detalle. Hola Josías, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento, digo la verdad, de estar acá, de poder charlar de forma distendida y que podamos conocer un poco mi experiencia. Espero que aporte al público y que sea útil para todos. Muy contento, la verdad. Buenísimo, Martín. Y no sé, cuéntanos sobre tus hobbies. Me comentabas que te gusta tocar batería. Cuéntanos cómo nace este gusto por la batería y no sé, Sí, los toques que más te has disfrutado. la batería de chico, la verdad que soy autodidacta en eso, no fui a aprender nunca. Pero de muy chico la música siempre la tuve presente. Tengo un amigo de mi barrio, de mi calle, eh, que, que tenía un galpón, un salón donde siempre había instrumentos. Y bueno, iba siempre a escuchar ahí la banda de su papá y siempre seguía al baterista, me gustaba mucho la batería. Y ahí empecé a agarrarle gusto. Acá hasta tuve la suerte de comprarme cuando era chico, cuando apenas empecé, una batería inicial y empezar a hacer ruido con eso. Y después, bueno, pude ir avanzando y hasta formar una banda que, bueno, ahora no estamos tocando juntos en el último tiempo, pero que tocamos con alrededor de 10 años juntos, haciendo música de rock propia y intentando componer y bueno, con la música siempre presente, escuchándola en este caso ahora. Qué divertido. A mí me gusta también el tema de la guitarra. La verdad es que nunca aprendí a tocar, digo, de la batería y la guitarra también. Nunca aprendí a tocar la Ajá. batería, pero sí me gustaba y también el seguir los ritmos y eso, pero es muy interesante. Y no sé si hay videos o algo, ya ves que ahora está fácil como grabar un video y subirlo a YouTube. No sé si han subido algún material para que alguien los pueda escuchar en la banda. Tenemos en YouTube algunos videos. La banda se llama Valerie. eh, Okay. y hay algún material subido a YouTube. Tenemos grabado un disco, un CD, que salió en el 2012, hace bastante, que no está subido a Vale. internet. Teníamos el CD Ajá. físico. Hicimos algunas copias y las regalamos y las vendimos en algunos shows que hicimos en vivo. Tocamos mucho acá en mi ciudad, yo estoy en Rosario, Argentina, Ajá. y tocamos bastante en esa época en toda la ciudad, por suerte, y ahí lo íbamos repartiendo en los CDs. Así que el disco está en formato físico, no está digitalizado, pero sí hay algunos videos en YouTube que pueden encontrar buscando Valerie Rock, el nombre de la banda. Ok, gracias. Sería bueno también pensar en algún momento en digitalizar ese disco y ponerlo en Spotify o en alguna de esas plataformas para darse a conocer más también, ya que o sea, es un esfuerzo. Yo sé que grabar un CD no es algo que sea tan fácil, entonces, no sé, creo que sería algo muy bonito. Sí, sí, la verdad que estaría buena la idea, solamente tenemos que ponernos a hacerlo porque Sí. no es difícil hacerlo ahora en este tiempo actual. En ese momento no era tan fácil, pero ahora es mucho más sencillo hacerlo, así que sí, tenemos que hacerlo, porque aparte es un recuerdo que queda para la posteridad. Entonces está bueno tenerlo. Buenísimo. Y cuéntanos cómo, cómo te interesa la tecnología y cómo vas entrando a este mundo de la tecnología, porque pues lo de la batería es algo muy bonito, que es creo que más como un hobby, pero
digamos, tu background en sí es en tecnología, en accesibilidad. Cuéntanos cómo fue que ingresaste a este mundo de la tecnología. Uf, qué buena pregunta para hacer un poco de historia. Eh, la verdad, la tecnología, primero comencé, creo yo, haciendo un poco de memoria, cuando visitaba la empresa donde trabajaba mi papá. Había una computadora, en ese momento era una computadora con Windows 3.1 y DOS, sin internet, obviamente, en ese momento, no recuerdo el año exacto, pero bueno, hagan un poco de memoria ahí, Windows 3.11, y ahí empezaba un poco a jugar, ¿no? En los ratos que mi papá se levantaba de la computadora, me ponía yo a probar, a experimentar un poco con algún disquete y algún juego. Recuerdo un juego se llamaba Sokoban, que había que mover unas cajitas Ujú. en un escenario ahí. Y exploraba un poquito comandos de DOS, me gustaba. Y así fueron mis primeros contactos con la computadora. Después, creo que ya en la escuela, que teníamos computación, también me sentía muy cómodo, me sacaba siempre buena nota en la materia de computación, no así en otras materias, pero sí en computación. Le ponía atención, porque siempre la materia de computación es un poco que todo el mundo iba a divertirse o no a ponerle mucha atención, pero en mi caso yo le, Ujú. le ponía mucha atención y por suerte nos enseñaban cosas lindas en esa materia. El profesor que teníamos nos enseñaba a programar. Me acuerdo que en esa época ya empecé a programar en Visual Studio, perdón, en Visual Basic, en ese momento. Ya nos enseñaba algunas cuestiones de redes. Ahí también creo que le empecé a agarrar mucho el gusto a la tecnología. Y, y después, bueno, recuerdo también un amigo de mi familia que fue el primero que tuvo ya computadora en su casa. Yo hasta ahí no tenía computadora en mi casa. Y él tenía computadora en su casa, un amigo de la familia, y además ya había empezado a tener internet. Entonces me invitaba a la casa, o cuando nos juntábamos yo iba a usarle la computadora, y ya me acuerdo que empezaba a utilizar en ese momento Yahoo como buscador y en los primeros pasos ahí de internet. Y bueno, ya ahí cuando empezó internet y tuve acceso más a internet, ya me empecé a meter a todo lo que era en ese momento los chats, que era IRC, que era la forma de chat, que ya se podía hacer también programar bots en ese momento de IRC. O sea, bots eran respuestas automáticas que podías programar. Me acuerdo que yo también empecé a jugar un poco con el mundo de hacer alguna página web. Me acuerdo también empezar bueno, a seguir programando en ese momento en Basic, Visual Basic, ¿sí? Eh, Empezar a jugar un poco con Linux también, me empezaba a bajar las primeras distribuciones de Linux en CD, donde este Linux es un mundo que te invita a investigar, a hacer cosas por cuenta propia, como que Windows siempre te da todo más resuelto y en ese momento Linux era un lugar que te permitía explorar, jugar con la consola, compilar el kernel, todas esas cosas. Ahí ya me empecé a meter ese mundo de Linux, formando parte también de comunidades de Linux acá en mi ciudad. Y bueno, ahí me fui involucrando más de lleno en ser autodidacta en la tecnología, ¿no? Como también lo fui en la batería, en la tecnología también un poco autodidacta, ¿no? Como creo que muchos empezamos. Sí, creo que eso es como un común denominador de que para quienes empezamos con clases de computación en el colegio, de que mientras las demás personas iban como que a meterse a redes sociales, a ver YouTube o buscar juegos, y no sé, a quienes nos gustaba la tecnología, tal vez a poner más atención y a estar investigando a ver qué lográbamos aprender. Cuando Sí, desarrollabas páginas web, ¿lo hacías en XHTML o supe que había antes mirá, un programa que se llamaba como que Front, algo Mira, así, que claro, en su momento estaba,
lo que era Front Page, que era una Ajá, herramienta de Microsoft. de Microsoft, Estaba también ajá. otra herramienta eran como los ID de desarrollo, ¿no? Dream creo que era DreamWorks, creo que se llamaba, no, Dreamweaver, perdón. Dreamweaver, que era otra herramienta. Y en ese momento, imagínate, sin meternos todavía en el tema de accesibilidad, pero las páginas web estaban maquetadas con tablas, lo cual en ese momento yo no estaba todavía, no tenía conocimiento de la accesibilidad, de la importancia. Si bien la accesibilidad existía, no había llegado todavía a ese conocimiento y imagínate que las páginas web las hacíamos en tablas, lo cual con un lector de pantalla, por ejemplo, pensándolo ahora, era totalmente inaccesible, ¿no? Porque las tablas estaban hechas para maquetar, no para compartir información, sino que las hacían para maquetar. O usábamos frames para hacer una barra lateral, usábamos un frame para la parte Sí. principal, otro frame, para el header otro frame. El CSS ni existía como lo Ujú. conocemos ahora. Y ponías las propiedades de color y eso en atributos también. Exactamente, era un HTML mucho más rústico que todavía no transmitía tanto la semántica que sabemos que ahora transmite, ¿no? Todo el potencial que tiene HTML para transmitir semántica a las tecnologías asistivas. En ese momento era bastante rústico, vamos a decirle así. Si bien la web fue pensada desde su inicio como la HTML para ser accesible a todas las personas, su uso estaba bastante acotado a tablas y cosas que no eran accesibles en ese momento. Sí, creo que era también, o sea, las tablas en realidad creo que no fueron pensadas para maquetar, pero fue como la solución que se encontró en el momento para poder hacer contenidos en columnas y así visualmente más atractivos, pero que para el lector de pantalla no eran accesibles en este momento. Eh, eh, Exactamente, como CSS no estaba tan desarrollado, las tablas eran la forma de maquetar, ¿no? Para poner un ejemplo, vamos a suponer una página tradicional, ¿no? Que tenés un logo arriba a la izquierda, ¿no? Como primer elemento. Lo digo visual y también lo digo en el orden, ¿no? Para ubicarnos. Después tenés un menú, luego tenés el contenido. Bueno, todo eso imagínense que era, supongamos que estaba maquetado en una tabla de dos filas y dos columnas, y en la primer celda, o sea, en la columna uno y la fila uno tenías el logo. En la celda 2, la columna 2 fila uno tenías el menú. Todo de esa manera. Entonces, no transmitían información tabular, era solamente para ordenarlo visualmente, entonces obviamente no era para nada accesible. Pero bueno, en esa época todavía no había entrado y lamentablemente no tenía el conocimiento que bueno, tuve la suerte de ir adquiriendo en estos últimos años para involucrarme en accesibilidad. A mí algo que me parece curioso es que esta forma de maquetar en tablas todavía la sigo encontrando muchas veces en documentos de Word que intentan como hacer columnas y usan tablas para maquetar y así como que esto es un error. Sí, sí, creo que sí, el poco conocimiento de la herramienta, ¿no? Porque la herramienta ya nos permite en la actualidad y hace bastante tiempo utilizar formateos específicos para lo que queremos hacer y no usar cosas para otra cosa, ¿no? Es como el usar un martillo para algo que no sea clavar un clavo. Entonces, creo que hay una cuestión ya de que desconocimiento. Creo que ahí es la palabra correcta, es desconocimiento que hay que empezar a- a profundizar, a mejorar, que las personas empiecen a conocer las herramientas que usan. Sí, ¿y cómo fue que te fuiste involucrando más en temas de accesibilidad? Digamos, ya nos contaste cómo fue tu inicio en la tecnología, que siempre es muy interesante conocer cómo es ese principio, pero después cómo fue que te fuiste dando cuenta de la importancia de la accesibilidad y aprendiendo sobre esto. Bien, te diría que previo a involucrarme en como empezar a gustarme la tecnología y como te decía, experimentar con Linux, jugar con Linux, jugar con la programación de hobby, ¿bien?
sin ningún tipo de proyecto específico ni profesional, solamente de hobby uno ponerse a programar. Eh, Antes de involucrarme en la accesibilidad, empecé a trabajar, digamos, cuando arranqué a trabajar hace como 20 años atrás. Mi primer trabajo estuvo vinculado ya estaba metido en el mundo de Linux, entonces empecé a trabajar como administrador de sistemas en una empresa de hosting, una empresa de alojamiento web, eh, acá de mi ciudad, pero había un tema, la oficina estaba en un segundo piso, creo un tercer piso. La voy a mencionar a la empresa no como publicidad, pero porque creo que fue muy importante en mi inicio, Sitios Hispanos. La empresa es de Rosario, pero estaba en un segundo piso, tercer piso por escalera. Yo tengo una Ujú. discapacidad motriz, no soy usuario de silla de rueda, eh, podía subir escaleras, lo menciono por ese motivo solamente, pero la verdad que me cuesta mucho subir escaleras y no era que me iba a resultar fácil ir todos los días a trabajar y estar subiendo y bajando escaleras. Y como el trabajo lo permitía, como administrador de sistemas, estamos hablando del año 2005, el trabajo remoto no era tan común, pero Maxi, mi jefe en su momento, como mi trabajo no requería que vaya a la oficina, me abrió las puertas de trabajar remoto. Y un poco sin saberlo ya empecé a conocer que la tecnología y la accesibilidad, cómo la tecnología permitía la inclusión, ¿no? En ese sentido era trabajar remoto, ok, buenísimo, es accesible para mí trabajar remoto, porque en mi caso la barrera era tener que subir escalera todo el tiempo. En cambio, en ese caso, si bien quizás me hacía bien para hacer gimnasia, no iba a ser algo tan sostenible en el tiempo, no tener que estar subiendo constantemente escaleras y sobre todo dos pisos. Un piso, bueno, puede ser ya dos o tres pisos, no me acuerdo ahora, no iba a ser tan fácil. Y aparte me quedaba lejos de donde yo vivía, por más que sea mi ciudad, me quedaba lejos. Entonces, en ese momento, qué bueno, che, la tecnología, la verdad que me permite trabajar desde mi casa, administrando servidores Linux, me conectaba por SSH a los servidores, teníamos un sistema de tickets, atendía soporte, atendía cuestiones de mantenimiento de los servidores, que estaban en ese momento también ya en la nube, no en la nube que conocemos ahora, pero eran servidores que estaban en un data center en Estados Unidos y los administrábamos así. Y ahí ya arranqué un poco, sin todavía conocer que eso era accesibilidad en el gran término de la palabra, pero ahí ya empecé a involucrarme en lo laboral. Después de ese trabajo me empecé a vincular más con cuestiones de la comunicación, ¿no? De, de lo que es eh, comunicación online, digo, hacer páginas web, desarrollarme por ese lado. Y ahí también, ¿no? Cuando ya me empecé a involucrar en lo que es el desarrollo de páginas web, empecé a notar que lo que desarrollábamos o diseñábamos tenía que ser usado por más personas. Así que ahí ya empecé también más un camino cuando estaba al lado de los servidores, era como vamos a llamarle de backend, ¿no? Uno no tiene tanto el contacto con la experiencia del usuario, sino que le resolvíamos problemas de los servidores a las personas. Ahora, cuando ya uno se involucra con algo que utilizan usuarios que interactúan con una interfaz, ya te das cuenta del impacto que tiene la accesibilidad. Y bueno, cuando empecé ahí como desarrollador web, haciendo páginas, eh, empezó a picar la curiosidad por la accesibilidad. El primer contacto que tuve para involucrarme en este mundo fue Susana Pallero, que la menciono porque es conocida en la comunidad de accesibilidad. Y la verdad que me acerqué a ella para preguntarle cómo era este mundo, me acerqué con la fundación y bueno, ahí generamos un vínculo de amistad y me abrió mucho la cabeza para entender de qué iba todo este mundo. Y ahí bueno, empecé a involucrarme, a leer, también obviamente como autodidacta, porque este mundo de la accesibilidad también tiene eso de
de vincularse y de conocer y de aprender, de hablar con las personas, de entender. Yo tengo una discapacidad, pero no me hace conocedor de la discapacidad en general, entonces hay que escuchar, acercarse, conocer, entender, leer cuestiones técnicas, pero también leer o escuchar a los que dicen las personas usuarias, cualquiera de nosotros que somos usuarios. Entonces ahí empecé a involucrarme y la fundación un poco que fue el nexo para que eso empiece a pasar y yo me meta más en el mundo de la accesibilidad. Buenísimo. En ese punto, cuando hablas de fundación, ¿te refieres a Dalat? Me acerqué, no, en su momento no existía Dalat, yo me acerqué con Integrarte a Ok. Susana, porque queríamos empezar a hacer cosas de accesibilidad. Ahora te cuento si querés después, cuando vos lo quieras, un poco hablamos sobre cómo arranca Integrarte, pero para hacerte el puente fue más o menos en ese momento, cuando comenzó la Fundación Integrarte que formé. Fue un poco el deseo de involucrarnos en accesibilidad porque veíamos que lo necesitábamos. Para la actividad que tenía la fundación y que tiene la Sí. fundación, sabíamos que la accesibilidad era clave, era crucial. Ajá, es un Entonces ahí factor empieza clave. un poco, exactamente, ahí empieza un poco el camino de mi camino en la accesibilidad puntualmente y el de la Fundación Integrarte también. Buenísimo. Y si quieres, de una vez, cuéntanos cómo fue que nace Fundación Integrarte. No sé. Te cuento. Fundación Integrarte arranca en el 2018, más o menos. La iniciamos en su momento con Daniel Ferrer, un compañero que ahora no está activo en la fundación, pero que en ese momento fue clave para todo el inicio de la fundación. Y surge un poco con el deseo o la oportunidad que encontramos en mi caso personal, cómo la tecnología me ayudó, lo que te conté antes, la tecnología me permite trabajar remoto, en lo que me gusta, no requiere un esfuerzo mío físico, lo puedo hacer desde mi casa, lo único que importa es el conocimiento que yo tengo y nada más. Y, y me había ya encontrado con situaciones de buscar trabajo presenciales, antes de trabajar con Maxi o búsquedas que uno va haciendo, y encontrarte que cuando te ven con una discapacidad, cierta barrera, ¿no? Que no pone uno, sino que la empresa te pone. Y dije, me gustaría que, no como un ejemplo en sí, sino como, che, ¿por qué no motivamos a que más personas se involucren en tecnología? Porque la verdad que si uno adquiere conocimientos y las empresas solamente quieren tu conocimiento y nada más, podemos, podemos hacer que las cosas pasen. Entonces, bueno, arrancamos la fundación con esa misión de decir, che, abramosles la puerta a más personas que a veces no se acercan a la tecnología, personas con discapacidad, no se acercan porque piensan que no es para ellos, que es difícil, que hay barreras, los cuales es cierto, hay barreras, pero la tecnología nos permite, siempre que hagamos las cosas bien, nos permiten evitarlas, ¿no? Entonces es un mundo que es más fácil de construir y que nosotros lo construimos constantemente. Entonces la fundación comenzó y sigue, ¿no? Con esa misión de acercar a la gente a la tecnología, a las personas con discapacidad a la tecnología, sacarle los miedos y que el ejemplo de otras personas con discapacidad, vos, Josías, el staff de Integrarte, yo, desde nuestra experiencia, podamos motivar a otros. Eh, y mostrarles que nosotros hemos podido, y con podido me refiero, estamos haciendo cosas en este mundo tecnológico, invitar a que otros puedan hacerlo. Entonces, con nuestros aprendizajes, transmitírselos a otras personas que quizás aún no se han animado a sumarse a hacerlo. Y así arranca Integrarte en el 2018, dándole forma ya en 2019, 2020. Tuvimos la pandemia que para nosotros capaz que fue un impulsor. La pandemia generó muchos inconvenientes, lo sabemos, pero para el mundo tecnológico fue una gran oportunidad, donde se notó lo que permitía, lo que abría, el mundo que abría la tecnología, lo remoto,
también mostró problemas, ¿no? La accesibilidad y empezó a tener mucho más sentido, ¿no? Porque ya todo se hacía de forma remota, la salud, la educación, y ahí se encontraron un montón de problemas de accesibilidad, pero también permitió que las cosas pasen, ¿no? Empezó a darle visibilidad al tema accesibilidad y al tema tecnológico. Entonces, bueno, nosotros tuvimos la suerte de arrancar también justo antes de ese momento histórico, que fue la pandemia, y, y empezar a abrir estos cursos, estas capacitaciones para personas sin conocimientos y tratando de que sean de la forma más accesible posible para que más personas se sumen y no excluir. Sí, buenísimo. A mí algo que me gusta mucho de Fundación Integrarte y los cursos que dan es que aunque su enfoque es hacia personas con discapacidad, no dicen solo para personas con discapacidad, porque hay muchas organizaciones que hacen esto de que solo es para personas con discapacidad. En cambio, en Fundación Integrarte aceptan también personas sin discapacidad que quieran formarse, que quieran aprender de los cursos que se dan, digamos Python, HTML, JavaScript o Git. Y creo que es esa parte de la inclusión, porque a veces desde las personas con discapacidad pedimos que nos incluyan, pero luego hacemos procesos muy exclusivos para personas con discapacidad, entonces hay como que algo que no queda bien y incluir a personas con y sin discapacidad creo que es lo ideal y es el camino que siempre deberíamos elegir. Sí, la realidad, Josías, es que obviamente nosotros priorizamos, esa es la palabra que nos gusta usar, priorizamos la participación de personas con discapacidad porque es la razón de ser de por qué existe Integrarte, ¿no? Y sí hacemos mucho hincapié que queremos que el staff de mentores, nosotros que hemos sido mentores de la fundación, transitemos alguna discapacidad porque nos hace transmitir quizás nuestra experiencia a personas que tienen esos miedos que te decía antes. Pero eso no significa que personas que no tengan ninguna discapacidad aparente o que lo quieran visibilizar o contar no puedan participar. Sobre todo porque después eso permite que en el día a día uno se relaciona se tiene que relacionar con la diversidad de personas que existen en el mundo y tenemos que saber cómo relacionarnos. Yo con una discapacidad motriz, con una persona que no tiene discapacidad motriz, una persona ciega, vos tenés que saber, yo tengo que saber cómo tratar al otro, el otro tiene que saber cómo tratarme a mí. Y eso se da cuando estamos juntos, cuando estamos compartiendo un espacio. Si hablamos desde la teoría falla a veces. Entonces, ¿qué es mejor que ponerlo a prueba en un entorno social, donde aprendemos sobre la marcha? Quizás uno, y eso también lo hacemos con los mentores, no es que los mentores son especialistas en discapacidad. No, la verdad que no. Transmiten su conocimiento de la mejor manera y aprenden durante ese tiempo, ¿no? Yo aprendo cómo tratar a otra persona porque la otra persona me dice, mira, ayúdame en esto porque yo no lo puedo hacer. Perfecto, ya aprendí. Ese ida y vuelta que enriquece la relación entre las personas es lo que nos hace aprender. Entonces, por eso lo abrimos a todo el mundo, porque después lo que queremos es que todos nos vinculemos y aprendamos uno de otro. Buenísimo. Algo que también quiero destacar es esta parte que comentaste de la empresa, Sitios Hispanos, creo que dijiste de la empresa de hosting. Sí. El acceder a proporcionarte un ajuste razonable, bueno, no sé si accedieron o te lo propusieron directamente, pero que es algo tan difícil e incluso a veces en, no sé, en instituciones de gobierno o en empresas que uno diría son más inclusivas, pero te dicen, no, es que el reglamento no permite que hagas el trabajo en remoto porque tienes que firmar un documento de que llegaste a la empresa y te ponen peros cuando que el trabajo lo puedes hacer perfectamente desde casa y a veces hasta puede ser más productivo, pero como que se cierran mucho a esto y me parece muy importante que hayan empresas que estén abiertas a decir, bueno, hagámoslo, si no se ve afectada
la productividad y tú vas a estar más cómodo, pues al final es el camino correcto. Sí, totalmente, y aparte tener en cuenta, como te decía, que esto fue en 2005, donde el trabajo remoto Sí, no era para nada común, y la sinceridad, ¿no? Con que fue el tema es, a mí no me importa la discapacidad que vos tengas, vos podés administrar los servidores, podés atender soporte de nivel uno, nivel 2, tener los conocimientos o podés ir aprendiendo, sí, listo, no hay problema. Eh, Nos comunicamos a través de celular en ese momento, teléfono fijo, algún chat interno que tenía la plataforma y era suficiente. La verdad que fue muy avanzado, te diría, para ese momento la perspectiva de este jefe, de Maxi, en contemplar eso. Fue transparente para él. ¿Qué es lo que la tecnología nos permite? Sabemos que hay otros trabajos que requieren, a ver, la tecnología es muy amplia igual, ¿no? Porque tecnología como que dentro de tecnología hay montones de cosas para hacer. Y hay cosas que requieren a veces cuestiones físicas para hacerlo. No sé, digo, trabajar en redes requiere que uno pueda subirse una escalera, instalar un router y poner cables. Capaz que yo no lo podría hacer eso. Entonces, cuando digo tecnología es muy amplio y hay cosas que no puedo hacer. Pero eso es lo que tiene la tecnología, que es tan amplio que solamente hay cosas que podés hacer. No importa la discapacidad o la capacidad que tengas. Podés encontrar tu lugar para hacerlo. Y tiene que haber un compromiso, sí, del otro lado, en este caso la empresa o la organización, en contemplar esas necesidades que uno pueda llegar a tener. Eh, no es fácil encontrar esos espacios, tanto porque las empresas no se comprometen a veces en lo suficiente, y también porque hay mucho desconocimiento de las empresas, ¿no? No es solamente que lo hacen por malos, a veces hay mucho desconocimiento y hay viejas culturas, viejos sesgos que se mantienen y no son fáciles de romper. sí, cuando hablabas esto de que muchas empresas te dicen como que llegas a solicitarles un empleo y te dicen que no, la mayoría de veces las cosas es que no estamos preparados, no tenemos las instalaciones necesarias para contratar a una persona con discapacidad, tenemos gradas, tenemos, no sé, un obstáculo en el camino, cualquier excusa, suena un poco a esto de este famoso chiste entre parejas, el famoso no eres tú, soy yo, ¿verdad? Entonces, y que a las personas con discapacidad creo que nos ha pasado mucho. A mí una vez te cuento que fui a una entrevista de trabajo y estaba hasta arriba y me dijeron que no me contrataban porque había muchas gradas para llegar a la oficina y yo ya estaba en la oficina y yo así como que, pero si ya llegué a la entrevista, pero bueno. Eh, Ese desconocimiento pone más, por eso hablaba de conocer al otro, de conocer al sí, otro. ¿Por qué es importante? Porque si uno tiene miedos, supongamos, porque yo también, de vuelta, yo por tener una discapacidad no me convierte en profesional, pero cuando uno empieza a relacionarse con personas, usuarias de lector de pantalla, personas sordas, hay un montón de prejuicios que tiene que te hacen no actuar. No es como decirte, no, ¿cómo le voy a decir a Josías que vamos a tener un Meet? ¿No? Porque es una persona usuaria del lector de pantalla. No va a poder usar una computadora. Todo eso capaz que es el prejuicio que tiene una persona porque no conoce que existen las tecnologías asistivas, que existe, que si la plataforma es accesible la persona la puede usar. Entonces, en vez de preguntarle todo eso, directamente dicen no me voy a juntar con Josías en un Meet porque no va a poder participar. Sin preguntarle, sin averiguar, sin consultar. Entonces, eso es lo que hay que romper. ¿Y qué mejor forma de romper eso? Es charlando, preguntándole a Josías, perdón que te haya usado de ejemplo Josías, digo, cualquiera de nosotros, es charlando con el otro y no tener preconceptos, ¿no? Es como
el peor problema que hay es suponer. Cuando suponemos cosas y no actuamos, es un gran problema. Hay que preguntar y actuar, no suponer y no actuar. Eso me gusta siempre decirlo. El suponer No no me sé gusta, si, no me va. buenísimo, no sé si a ti te pasa de alguna forma alternativa a esto, pero algo que nos pasa mucho a las personas ciegas es que las personas cuando quieren interactuar con nosotros les da miedo usar el verbo ver e intentan Ah, como cambiar su lenguaje para adaptarse al escuchar, al sentir, cuando que entre nosotros lo usamos con toda normalidad, así como que mira y así, ¿verdad? Entonces, no sé si en cuanto a discapacidad motriz hay alguna alternativa similar, pero es algo que me da mucha risa y que encaja con esto que tú decías de conocer a la persona y a veces solo con observar cómo la persona interactúa puedes darte cuenta también de cómo ser partícipe de esa interacción. sí, sí, totalmente. Ese ejemplo yo lo he aprendido porque creo que todos hemos pasado, porque de vuelta es un aprendizaje constante. Uno va aprendiendo a medida que se va relacionando con los otros. Y eso uno lo va aprendiendo. Eh, el querer evitar usar palabras, como bien decís vos, y te hace decir todas las palabras que querés evitar, las terminás usando todas en una misma oración. Porque en vez de estar preocupado por transmitir tu mensaje, estás más preocupado por no querer ofender al otro, que más que ofender al otro es que uno tiene miedo después de sentirse culpable en decir algo. El otro no le va a importar, obviamente mientras no le estemos faltando el respeto, pero es más que uno no se quiere sentir avergonzado. Entonces intenta decir cosas que al final no sirven, no sirven mucho para lo que uno quiere transmitir. Pero sí, pasa y también es parte en mi rol de profesional en accesibilidad, de transmitir eso, ¿no? De transmitir lo que yo fui aprendiendo, de vincularme con personas con discapacidad y lo que uno va aprendiendo. Y eso lo usamos mucho como aprendizaje. Escuchar al otro, entender al otro. Y el que no lo hace, le transmitimos eso, lo que vos decís. No hay que a veces preocuparse demasiado, sino ocuparse. Sí, buenísimo. Cuéntanos hasta dónde te ha llevado la accesibilidad. Creo que habíamos hablado de que trabajas en Mercado Pago, Mercado Libre. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia eh, Sí, y cuál es tu rol. es, es un poco curioso eso. Arrancamos en su momento, bueno, con Integrarte, que empezó con el tema de los cursos, obviamente, lo que continuamos haciendo. Los cursos intentamos que se adapten a, a la realidad de cada participante, ¿no? Con ese aprendizaje. Y, y tuvimos la suerte de hacer algunos cursos también de accesibilidad para algunas empresas. Hicimos un curso, me tocó hacer un curso, lo dicté yo, de HTML accesible para una empresa que se llama Nahual, Nahual IT, acá en Argentina, que es una empresa que hace testing de accesibilidad. Trabaja una compañera conocida también de la accesibilidad, por lo menos en los círculos, que es Ximena Romero, creo que la conoce de Cosías, o no, no sé, vos me dirás. Sí, la Eh, conozco. y bueno, me invita Ximena a hacer una capacitación de HTML a la empresa de ella, de donde trabaja ella, y ellos también coincidían de que le hacen la auditoría a Mercado Libre. En ese momento yo no pertenecía todavía a Mercado Libre, pero ellos le auditaban algunas cosas a Mercado Libre. Bueno, tengo la suerte ahí de que justo Mercado Libre estaba, por suerte, ahí el que es actualmente mi líder o mi jefe, me gusta decirle jefe igual a mí, aunque ahora no sé, en las empresas modernas no se usa más eso de decirle jefe, se le dice líder, pero mi jefe, con cariño, Guille Paz lo nombro porque la verdad que en Mercado Libre es un precursor de la accesibilidad, él es tiene un gran seniority, un gran expertise en el desarrollo front-end y infraestructura, pero le empezó a picar el bichito de la accesibilidad y fue quien consultó con Nahual para empezar a probar cómo estaban las cosas en Mercado Libre.
Y bueno, en ese momento ellos necesitaban, además de revisar cómo estaban las cosas, empezar a resolver las cosas. Porque al principio, el primer paso claramente es conocer cómo estamos de accesibilidad, cómo están las cosas, qué problemas tenemos de accesibilidad. Bien, son estos. Pero ahora tenemos que empezar a resolver los problemas. Ok. Y bueno, en ese momento eh, me vincula a mí, Nahual, con el equipo de ese momento de Mercado Libre, con Guille Paz, y me cuentan de que estaban haciendo revisiones de accesibilidad de algunos componentes de la librería que se usa en Mercado Libre y en Mercado Pago. Querían fixear, o sea, arreglar los problemas de accesibilidad que tenían de esos componentes y bueno, me contratan como, en ese momento, esto 2019, perdón, estoy mintiendo, 2021. 2021 me contratan de forma externa, ¿no? Como consultor externo, y arranco como consultor externo a ayudar un poquito ahí a resolver los problemas que habían encontrado en los componentes de una librería web que ellos tienen, eh, que tenemos, ahora ya hablando de este lado del rol de Mercado Libre. Y arranco como consultor en ese momento externo. Bueno, como eso empieza a avanzar, ya ahí Guille Paz, con Lu Vázquez, los nombro porque son personas que creo que son los precursores de que en Mercado Libre haya un equipo de accesibilidad y que no sea tan común en Latinoamérica que exista un equipo de accesibilidad en una empresa. Me dicen que quieren formar un equipo interno de accesibilidad para escalar toda la accesibilidad en la empresa. Y después de estar yo 6 meses trabajando como consultor externo, me dicen, bueno, si quería entrar a Mercado Libre para liderar ese equipo de accesibilidad interno. Así que bueno, me sumé a Mercado Libre en diciembre del 2021. Yo arranqué en julio, en diciembre, 6 meses después, me sumé para liderar a este equipo de accesibilidad digital que, bueno, tiene distintas misiones dentro de la empresa que si querés después y si interesa cuento. Pero te quiero contar una anécdota de eso, es que en julio del 2021, yo entro como consultor primero, pero yo en julio de 2020, en el medio de la pandemia, escribí un artículo en Medium hablando de que tuve una barrera de accesibilidad para validar identidad en Mercado Pago. Ajá. Problema, entre paréntesis, problema que seguimos teniendo, ¿no? Sí. De cierta manera. Yo tenía problemas para validar identidad porque en ese momento se me pedía hacer una selfie sosteniendo el celular con una mano y con la otra haciendo un gesto. Mi discapacidad motriz, también tengo limitaciones en las manos, y yo no podía hacer el gesto del pulgar para arriba, ¿viste? Del ok, del todo bien con el pulgar para arriba. Y no lo podía hacer. Bueno, escribí un artículo diciendo la importancia de la accesibilidad, cómo nos limita y demás. Y un año después empecé a trabajar para la empresa que escribí ese artículo diciendo que qué complicado se me había hecho validar identidad, ¿no? Ahí obviamente tenemos un gran desafío todavía en validación de identidad. Lamentablemente las políticas de seguridad, las regulaciones de los países y todo lo que sea reconocimiento biométrico es clave para la seguridad y las regulaciones, pero sabemos también que es una gran barrera de accesibilidad. Así que bueno, sin entrar en detalles de eso, pero trabajando ahora desde adentro para que eso mejore y eso cambie. Me parece una anécdota, por lo menos que a mí me gusta mucho, porque cómo pasé de un lado al otro, ¿no? De estar presentando un problema a ahora estar de este lado y también reconociendo a las personas que me sumaron, a Guille Paz, a Lu Vázquez, encontrando una oportunidad, no dándole la espalda al problema, sino diciendo, bueno, vení, vení ahora a ayudarnos a mejorar esto. Y eso creo que, exactamente, a intentar resolver y a mejorar, porque esto es una mejora continua, vos lo sabés muy bien, que también
conocés de accesibilidad y sos un profesional en el tema, sabés que esto es una mejora continua y no se termina nunca. Pero creo que no para inflar al Mercado Libre, porque todos ya sabemos su alcance. Sí quiero reconocer que la accesibilidad no es común que pase, y eso me parece un gran punto positivo para la empresa y para la comunidad en general de accesibilidad y de personas con discapacidad. Sí, sobre ciberseguridad, creo que sí se ve mucho de esas historias que alguien encuentra como un error de seguridad y luego le contratan para que lo solucione o le dan como una recompensa, pero en accesibilidad no es tan fácil que pase eso. En accesibilidad no es tan común, y tengo la suerte de haber sido parte de esa experiencia real. Así que por eso me gusta contarla y que también sirva para que no nos callemos, siempre aportemos, ¿no? Siempre del lado de aportar. No me gusta tanto de ser tan crítico, sino ser un crítico constructivo. Del otro lado, si no te escuchan, sí es un gran problema, pero si del otro lado te están escuchando, aportemos. Vayamos esa perspectiva de querer sumar más que de restar. Sí, porque a veces también lo que pasa es que tenemos como que esta idea de pelear nuestros derechos y estamos como todo el tiempo peleando y a veces las empresas están dispuestas a escuchar y no tanto a que les reclamemos y les digamos que no piensan en nosotros, sino que vayamos de una forma más diplomática y más asertiva a explicar el problema y posibles soluciones. Pero muchas veces también como personas con discapacidad o como activistas de derechos de personas con discapacidad no tenemos esa conciencia y vamos de una vez no sé, a reclamar que no cumplieron nuestro derecho y así. Sí, a ver, yo te voy a hablar de los dos lados, no quiero ser, eh, no quiero decir que no esté bien. Claramente uno se frustra cuando no puede hacer las cosas. Si yo voy a un recital de una banda de rock y no tengo un lugar para poder sentarme, no puedo estar mucho tiempo parado y no me brindan una silla, me voy a enojar. No me voy a poner a contemplar de que bueno, pero el lugar no organizó bien, seguramente lo van a mejorar. Me voy a enojar con derecho, y está bien que me enoje, está bien que me pueda descargar dentro de los parámetros de una persona sensata, ¿no? Eh, pero voy a tomar muy bien también que del otro lado después me estén escuchando y me ayuden a que eso no vuelva a pasar, o que al menos me den la esperanza de que eso no va a volver a pasar. Ahora el problema es cuando se dan las dos cosas al mismo tiempo, cuando yo tengo ese problema y encima del otro lado no hay ninguna mínima esperanza de querer escucharme, ni de que van a hacer algo, ni cuando eso se da, cuando se dan las dos cosas, ahí ya estamos en un gran problema aún mayor. Pero no quiero quitar el mérito a quienes están más activamente trabajando por los derechos, porque al fin y al cabo nos beneficiamos todos, de quienes luchan por los derechos, nos beneficiamos todos. Así que quiero ser muy claro en eso de que soy muy comprensivo y entiendo el enojo, porque todos nosotros hemos tenido alguna frustración de no poder hacer algo y no es lindo. Sí, no, justo eso era lo que te quería decir también, que saber en qué momento, o sea, poder leer la disposición de la contraparte, se podría decir, de la empresa, de la organización, si tienen disponibilidad de solucionar o están como cerrados a posibles soluciones y simplemente dicen, bueno, así es el sistema o así es nuestra plataforma y no podemos hacer nada. Sí, sí, lo que pasa a veces también es que, como que decimos, la empresa, la organización en general, pero Ajá, después, detrás de eso hay personas, hay personas. sí. Eh, yo la pregunta acá, no la inventé yo, esto se lo robé a un referente de Estados Unidos que se llama Carl Groves, de accesibilidad, que Uh-huh. dice una pregunta así como, eh, es- eh, a ver, que siempre la digo mal porque soy muy malo recordando frases, pero dice algo así como, cuando vos le preguntás a un diseñador o a un desarrollador, le decís, eh, ¿estás de acuerdo en querer construir algo que
que algunas personas no puedan utilizar? Y la respuesta siempre es no, obviamente no. ¿Cómo voy a querer hacer algo que algunas personas no pueden usar? Entonces, del otro lado hay personas que si están haciendo algo que está mal, que no es correcto, es por desconocimiento, por sesgos, por preconceptos, por suposiciones, pero que si uno tiene la suerte de poder generarle perspectiva, puede empezar a cambiar. Y ese es un poco el trabajo también de la accesibilidad, concientizar. Es el trabajo más difícil porque es el trabajo a largo plazo, ¿no? Dentro de lo que es Sí. una estrategia de accesibilidad, por decirlo así a grandes rasgos, una estrategia tiene que ser, por un lado, arreglar los problemas rápidamente, o en el plazo rápido, el corto plazo, pero en otro mediano y largo plazo es, bueno, ¿cómo evitamos que esto no se vuelva a repetir? Y eso es teniendo conciencia, teniendo perspectiva. Y eso lleva un trabajo de evangelización, un trabajo de concientización, de hacer conocer al otro, de enseñarle, tratar de educarlo, pero que así todo hay personas que tampoco quieren. Entonces ya es otro tipo de trabajo. Pero bueno, me estoy yendo capaz por las ramas. No, está bien. Yo había leído en algún momento algo sobre esto que decía que trabajar en accesibilidad tenías que tener una comunicación muy asertiva porque básicamente le estás diciendo a las personas que su trabajo no está bien hecho y a nadie le gusta que le digan que su trabajo no está bien hecho. Entonces, poder decirle, mira, lo que hiciste tiene algunos errores, pero lo podemos solucionar de esta forma sin que lo sienta como una ofensa y que lo sienta más bien como algo constructivo y esté dispuesta a colaborar para mejorarlo. Ese es un poco también el rol de quienes hacemos accesibilidad. Sí, sí, es una mediación constante, tal cual lo que decís vos, Josías, porque digamos, yo y el equipo de accesibilidad, en este caso de una empresa, no importa que yo esté en Mercado Libre, digo, de una empresa, tiene que evitar, o por lo menos para mí, por lo menos cuál es mi visión y mi estrategia en eso, es evitar ser el policía de la accesibilidad, porque uno no gana enemigos de esa manera, ¿no? Uno gana amigos, tiene que ganar amigos en la accesibilidad, porque si no, no vas a escalar. Escalar me refiero a crecer en que la accesibilidad sea tenida en cuenta. Uno no puede estar en todos lados, no es omnipresente. Entonces, como no podemos ser omnipresentes, tenemos que hacer que otras personas transmitan el mensaje. Y eso hay que ganar aliados. Cómo ganás aliados? Y es difícil a veces, como decís vos, porque un desarrollador, que a veces sabemos que los desarrolladores, de cierta manera yo me considero también un desarrollador, eh, hay mucho ego, entonces a veces pensamos que me están diciendo, como decís vos, que mi código está mal, que lo que hice no sirve. Y no es así, tenemos que transmitir que lo que queremos hacer es mejorar la calidad de lo que estás haciendo. Y en todo caso, usar bien lo que ya existe y en todo caso hacer que más personas utilicen lo que construiste, que creo que eso es lo que todos queremos. Si vos desarrollás una página, querés que todo el mundo la pueda usar. No creo que quieras que personas no la puedan usar. Entonces, es calidad, es hacer lo correcto, ya lo dijimos, pero es eso, es decirle al otro, ayudarlo al otro a entender que lo que va a ser mejor, va a ser superador, y no que le estás diciendo, arregla esto porque está todo mal. Buenísimo, Martín. A mí me gustaría que nos contaras alguna anécdota de algún momento en el que hayas aplicado una oportunidad laboral y cómo lograste como persona con discapacidad en principio animarte a enviar una solicitud, a asistir a una entrevista y luego no sé cómo te desempeñaste en la entrevista, que creo que muchas veces existe este miedo, no sé si tú en algún momento lo pasaste, pero que no sabes si te van a... Empieza por no saber si poner en el currículum o no que tenés discapacidad. Creo que por ahí empieza, por la discriminación previa a, digamos, que ven que tienes discapacidad y automáticamente te descartan.
y Ujú. no sé, a veces existe ese miedo en las personas, entonces me gustaría como que nos contaras alguna historia o alguna anécdota en la que hayas vivido esto o en la que hayas logrado que te contrataran y cómo fue el proceso. Mira, te voy a contar algunos casos. Creo que el que conté de sitios hispanos es el caso feliz, porque como te digo, esta persona, Maxim, que me contrató, me conocía porque era parte del grupo de Linux que yo formaba parte y nos reuníamos de forma presencial y me conocía, ya sabía que yo tenía una discapacidad motriz y ya me contrató sabiendo, no tuve que explicar ni tuve que decir nada adicional. Entonces ese es un caso bastante feliz, que tiene mucho mérito de la persona, ¿no? Del otro lado hay una persona que le interesaba solamente lo que yo podía aportar, no mi limitación. ¿Bien? Entonces, ese es el caso feliz. Sí he tenido casos, no, a ver, donde yo sí me sentí con miedo a ir a una reunión presencial. He ido a dos o tres entrevistas presenciales de trabajo que no he quedado. No voy a decir que no quedé por la discapacidad, pero puede haber un gran, puede haber ponderar un poco eso, eh, pero sí iba con el miedo, ¿no? A decir, cuando me vean no me van a contratar. No he dejado de ir por ese miedo, eso es importante, el miedo o el nerviosismo estaba. Bueno, me van a mirar, me van a preguntar dos o tres cosas, pero ya después me van a decir, bueno, listo, pasó. De vuelta, no quiero decir que fue por la discapacidad, porque no lo sé, no lo sé. La verdad es que no he quedado en esas empresas. Eh, pero sí, después cuando sí apliqué, por ejemplo, trabajos remotos, porque después de trabajar con sitios hispanos, trabajé para algunas empresas de España. En ningún lado dije que tenía o no discapacidad porque apliqué para desarrollar, mantener unos sitios web y demás. Nunca nadie me lo preguntó. Y la última experiencia que tuve fue puntualmente con Mercado Libre, en lo cual en ningún momento se me preguntó, ni yo dije que tenía una discapacidad, al menos en las entrevistas, ¿no? Después sí lo digo porque es parte de mi característica de persona y me gusta contarlo. Pero también quiero hacer una salvedad que es, yo no necesito, trabajando de forma remota, ningún ajuste razonable de parte de la empresa, ¿no? Entonces, en mi caso, yo puedo evitar hablar o decir algo. Es distinto, seguramente, y nos pasa en Mercado Libre, donde uno necesita algún ajuste razonable, alguna adecuación, y tenés que decirlo. Yo la verdad no tengo una postura muy clara en si en el currículum poner persona con discapacidad. Siempre hay un debate con eso. Siempre hay alguien que te dice sí, hay que ponerlo, y hay gente que dice no lo pongas porque te tienen que... Ok, pero si yo no lo pongo y necesito un ajuste, digo, a ver, eh, necesito, si voy a trabajar en un lugar físico, que no haya escalera. Lo tengo que decir entonces. ¿Cuándo lo voy a decir? Cuando me acepten por mi conocimiento y después diga, bueno, tengo que adecuar esto. Y capaz que le estoy mintiendo a la empresa porque capaz que la empresa se tiene que preparar con tiempo para hacerlo. Entonces, te digo la verdad, no sé vos, me gustaría saber también lo que vos pensás, Josías, de eso. No sé, no tengo tan en claro de si hay que adelantarse o no. En mis casos, como te decía, siempre fue muy transparente en lo que es remoto, siempre me preguntaron lo que yo sabía, en lo presencial, y fui con miedo y no quedé, ¿bien? Desconozco si fue por la discapacidad que no quedé, eh, pero bueno, es un caso particular, ¿no? Al no tener este ajuste razonable, no necesitar este ajuste razonable. Sí, seguramente, perdón, con esto te cierro esta parte, es si tengo que ir a las oficinas de Mercado Libre para dar una charla, seguramente pregunte que no haya ninguna escalera, sé que no hay, o hay accesibilidad física, pero, por ejemplo, también
Tengo que procurar de que si tengo que dar una charla, haya un banco para sentarme y no esté parado todo el tiempo. Eso lo aviso, no tengo ningún miedo en avisarlo. Lo digo, che, prepárenme un banco para sentarme, porque no puedo estar parado. Pero lo digo yo, lo expreso yo, porque sé que del otro lado están receptivos a escucharlo eso. Y lo tengo que decir, porque es un camino direccional esto, Josías. La empresa tiene que estar dispuesta y yo tengo que también contar lo que necesito. Nadie se va a asustar porque eso pase. Por lo menos así lo veo yo. Buenísimo. No, yo la verdad tampoco tengo como una posición clara al respecto de poner discapacidad no en el currículum. En lo personal, tengo un currículum en el que dice sí tengo discapacidad visual y en otro en el que no está. Y generalmente lo que hago es enviar el que dice sí tengo discapacidad cuando hay plazas en donde dice contratamos personas con discapacidad de género, etcétera, que son empresas inclusivas o organizaciones inclusivas, y cuando no, pues mando el otro. Ya en la entrevista, pues sí aclaro eso de que tengo discapacidad visual, que utilizo un lector de pantalla. Ujú. Ajá. Sobre todo es clave para las entrevistas también, porque los tiempos que se dan, ahí el otro día escuchaba una charla de Miguel Barraza, eh, donde también, ¿no? Es como, ok, tengo que leer este documento. Bueno, el documento es accesible, no es accesible. No, bueno, espera que te lo vamos a convertir a un TXT que sea accesible porque el PDF no lo vamos a volver a crear. Bueno, esos tiempos también tienen que estar considerados del lado de la empresa. Yo creo que si hay buena predisposición, las cosas pasan. Ahora, si hay una predisposición un poco negada de ambos lados, se empiezan a trabar las cosas. Sí, buenísimo. Al final, para ir finalizando, me gustaría preguntarte cuál sería o cómo defines un mundo inclusivo. ¿Cómo te imaginas un mundo inclusivo? Eh, me lo imagino, no voy a sonar negativo, pesimista con esto, no es pesimista lo que digo, me lo imagino un mundo utópico, ¿no? Donde quizás los, quienes nos dedicamos a la accesibilidad no deberíamos dedicarnos más a este tema. Ese sería como el mundo inclusivo, donde todos contemplemos al otro. Creo que ese sería el mundo que me imagino inclusivo, utópico, donde no tenga que haber roles de personas que se estén preocupando por estas cosas. Porque si nosotros nos estamos preocupando por esto es porque otros no lo están haciendo. Si nosotros estamos haciendo que las cosas pasen o queremos que las cosas pasen es porque otros no lo están haciendo. Entonces, eh, eso sé que va a costar, pero creo que el resultado final de todo eso es un futuro lejano, pero que va a pasar, que es que no nos estemos preocupando, que por lo menos quienes nos dedicamos a la accesibilidad no vamos a estar dedicando a otra cosa. Abriremos una casa de comidas, venderemos flores, nos dedicaremos a otras cosas, pero no a la accesibilidad porque va a ser algo que va a estar contemplado. La necesidad del otro va a estar contemplada, porque todos somos distintos. Esta pregunta no la tenía planificada, pero te la quiero hacer. ¿Qué, qué Vale. postura tienes o cómo ves esta teoría de que la inteligencia artificial va a reemplazar a quienes programamos y también a quienes hacemos testing o asesoramos en accesibilidad? ¿Cómo ves eso? Soy muy cuidadoso, me encanta la inteligencia artificial, me encanta. Uso ChatGPT, pruebo todo lo que aparece, le mando fotos y le digo que me la describa y le pregunto cosas sobre lo que como. Lo uso para todo la inteligencia artificial. Ahora, con cuidado. Es una herramienta más. Es una herramienta. Es como eh, yo escribo código, busco en Google, copio y pego un código. Eso no está bien, porque yo no sé, si no sé lo que estoy copiando y pegando, estoy en un problema. Bueno, lo mismo si le pido a ChatGPT que me escriba un código. Si yo copio y pego sin revisar, estamos en un problema. Entonces, ¿cómo nosotros la usamos? Ahora creo que hay cosas que va a mejorar mucho, la calidad de vida la va a mejorar mucho.
Yo creo que tener un celular que apunte hacia adelante y me diga lo que está pasando es una mejora espectacular. Creo que si yo tengo un celular que lo pongo arriba de la mesa y me transcribe todos los sonidos que hay en el ambiente y me los interpreta en un texto transcripto, me parece fabuloso. Entonces, todo con el cuidado. Sabemos que la inteligencia artificial tiene sesgos, está construida por personas que no tienen discapacidad, en el mayor de los casos. Entonces, invito a que las personas con discapacidad nos involucremos en las conversaciones. Sabemos que no nos invitan mucho, pero yo tengo la suerte, por lo menos en Mercado Libre, de estar muy metido y poder dar mi opinión de la inteligencia artificial y cómo se usa, así que eso me pone muy contento y creo que es importante, pero creo que tiene que haber más personas con discapacidad y cualquier diversidad, porque si no, está sesgada la inteligencia artificial. Pero soy optimista, me gusta mucho, con mucho cuidado, pero con mucho cuidado. Eso es importante. No creo que saque trabajos, creo que vamos a tener que adaptar los trabajos para usarla y alimentarla y ser nosotros quienes alimenten esas tecnologías para facilitarnos la vida, pero es una herramienta más. Ok, gracias Martín. Bueno, agradecerte que nos hayas acompañado en este episodio, que hayas compartido con nosotros tus experiencias. Creo que son muy valiosas y a muchas personas les va a servir escuchar este episodio, no sé, para algo en la vida. Siempre ves que uno escucha podcast y más de algo saca de los podcasts, de las personas que entrevistan. Y creo que con tus experiencias tan valiosas, tanto desde tocar batería, cómo fue que empezaste con la tecnología, todo lo que estuvimos hablando de accesibilidad, de inclusión laboral, creo que va a ayudar bastante. Entonces, agradecerte por eso. Gracias Josías, de vuelta, te digo, me gustó mucho que me hayas invitado, me gustó mucho todo el camino que me hiciste hacer para contar esto, como resumen, me gustó. Y no hay, falta siempre comunidad en español que hable de estos temas, así que contento y felicitaciones por tener este espacio. Bueno, Martín, muchas gracias y de repente organizamos otro episodio para hablar algo más de accesibilidad, de desarrollo, ya un poco más temas técnicos, pero por este episodio creo que es bastante lo que hemos hablado y está bastante bueno el contenido. Agradecer a quienes escuchan el episodio y recordarles que en Inclusona la inclusión nos une y la diversidad nos fortalece. Hasta la próxima.